Habíamos dicho que es una prolongación larga, que es única y que generalmente es el sitio por donde transita el estímulo hacia los diferentes órganos o hacia otras neuronas. Tenemos entonces, miren lo que decíamos ahorita, que es la vaina de mielina, que la vaina de mielina pues es el material grasoso que aísla el axón y aumenta la rapidez del impulso nervioso, es decir, que facilita el desplazamiento del impulso nervioso. De allí era lo que yo les decía ahorita, que existan patologías o que existan enfermedades donde hayan procesos desmielinizantes o de donde se produzca un proceso de desmielinización crónica que conduzca a una patología que puede ser inclusive, que puede aumentar la mortalidad de un individuo. Un ejemplo, el ELA y todas las enfermedades degenerativas, que generalmente, a pesar de que son raras, pueden producir, es decir, son desencadenantes de mortalidad. Entonces, la vaina de mielina es el material grasoso que aísla el axón y aumenta la rapidez del impulso nervioso. Ahora, ¿qué pasa? Los axones, aquí este axón y las dendritas se agrupan en haces de fibras y a esas fibras se les denomina nervios. Por eso es que uno dice, tengo nervios, ¿sí? Estoy nervioso. Esas fibras, esos axones y esas dendritas generalmente tienden a agruparse y a generar nervios. Entonces, ¿cuál es la estructura de una neurona? Miren que nosotros tenemos acá una terminal sináptica, la terminal sináptica, entonces son dilataciones que se encuentran en las terminales ramificadas de los axones o dendritas. La mayoría de las terminales sinápticas son los botones sinápticos, que son este botón, que puede ser botón presináptico, que tiene una forma de botón, y acá tenemos otra forma de botón, que es un botón posináptico. Aquel que se encuentra antes de la sinapsis se llama botón pre, donde se produce la unión será en el ganglio, y acá tenemos un botón que es el botón postsináptico, ¿sí? Entonces, la mayoría de las terminales sinápticas contienen un tipo de sustancia química. A esas sustancias químicas generalmente se les denomina neurotransmisores. Ejemplos entonces de neurotransmisores. A ver, allá Xiomara Caterín Ortiz. Ejemplo de un neurotransmisor. Xiomara Caterín Ortiz. Ejemplo de un neurotransmisor. ¿Podría ser dopamina? Sí, la dopamina. Muy bien. ¿Qué hace la dopamina? ¿Qué funciones juega la dopamina? ¿Qué funciones juega la dopamina? La expresión de emociones, profe. Bien, está involucrado, es un neurotransmisor involucrado en las emociones. Sí, señor, en las respuestas motoras por la vía nigroestriada. ¿Qué más? Motoro. ¿Será que hace parte también de lo cognitivo? Claro que sí. Por ejemplo, recuerden que la síntesis, cuando ustedes vieron neuroanatomía y vieron neurotransmisores, se dieron cuenta que hay un neurotransmisor que también es una neurohormona, que es la dopamina, que se sintetiza a partir de dopa por acción de la 2.3 dopa descarboxilasa. Me imagino que lo vieron ustedes por allá en anatomía. Sin embargo, esa síntesis dopaminérgica tiene 3 vías implicadas en diferentes
funciones, por decirlo así. Entonces yo tengo una vía dopaminérgica que tiene 3 vías. La vía mesolímbica, si lo recuerdan, es la vía que controla todo lo cognitivo, el aprendizaje, la memoria, lo cognitivo. De allí que, por ejemplo, existan enfermedades asociadas a la síntesis dopaminérgica. Un ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Exactamente. Ahora, otra vía, y ya voy para allá, otra vía es la vía nigroestrial o nigroestriatal, si lo han escuchado. Esa vía nigroestriatal generalmente controla todo lo motor, movimiento. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, profe, que es cuando... Exactamente. Por eso, en pacientes con enfermedad de Parkinson, donde hay una disminución exagerada de la dopamina, se produce este tipo de afectación. Y entonces, ¿qué pasa? El paciente con enfermedad de Parkinson tiene un primer síntoma. El primer síntoma es la bradicinesia, es decir, la disminución del movimiento, sobre todo la disminución del movimiento de los miembros superiores. ¿Sí está claro hasta ahí? El paciente con Parkinson, por ejemplo, tiene dificultad para cerrar los 2 primeros dedos de la mano. ¿Sí? Entonces, si usted lo pone a hacer este ejercicio, generalmente el paciente no puede abrir y cerrar los 2 dedos. ¿Por qué? Porque tiene disminución del movimiento. A ese síntoma se le denomina bradicinesia. Y es una de las formas de diagnóstico clínico de pacientes con enfermedad de Parkinson. Esa sería otra vía, que es la vía nigroestriatal. ¿Sí? Lo que tiene que ver con movimiento. Por el otro lado, tenemos otra vía que es la mesolímbica, todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, con la memoria, el lenguaje, todas las emociones. De allí que, por ejemplo, exista la depresión. ¿Sí lo han escuchado? Me imagino, pues ustedes saben a qué se refiere el término estado depresivo, ¿sí o no? Entonces, hay disminución de dopa. ¿Por qué la dopa o la dopamina está relacionada con sensaciones de qué? De placer, estado de ánimo. Y por el otro lado está otra vía. Por eso se llama la vía, vías dopaminérgicas. La otra vía, entonces, es la tuberoinfundibular, que regula todo lo que tiene que ver con lo endocrino. Por ejemplo, regula todo lo endocrino, regula, por ejemplo, los procesos de amenorrea, regula todo lo que tiene que ver con la ginecomastia, mejor dicho, o sea, todo el control neuroendocrino generalmente puede ser ejercido por esta vía que se llama la vía tuberoinfundibular o neuroendocrino. ¿Sí me hago entender, muchachos? Entonces, ese es uno de los principales neurotransmisores que los vamos a ver luego con mucho más detalle. Entonces, ¿qué otro neurotransmisor conocen ustedes? Acetilcolina. GABA. La acetilcolina, glutamato. Sí, señor. Glutamato, GABA, glutamato, que es excitatorio del sistema nervioso central. Serotonina. GABA, que es inhibitorio del sistema nervioso central. ¿Otro? Sustancia serotonina. P, serotonina. Sí, señor. La sustancia P, la serotonina, que juega un papel fundamental en los trastornos depresivos. ¿Qué otro neurotransmisor conocen? El óxido nítrico. Es un neurotransmisor que hace parte de los estados de vasodilatación. Y por eso entonces habrá momentos en que haya liberación o aumento de óxido nítrico. Un ejemplo, en los estados de choque podrá haber aumento de la liberación de óxido nítrico.
Por eso en los estados de choque hay estados de vasodilatación, hay estados de hipotensión. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay un estímulo. Y en este caso, el estímulo sería un estado de choque. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? No, profe. Profe, ¿Sí? profe, ¿ese óxido nítrico solamente afectaría en los vasos sanguíneos o...? Generalmente hace parte de los vasos sanguíneos y también tiene que ver, regula todo lo que tiene que ver con la irrigación. Profe, ¿y con los músculos no tiene que ver? Que yo leía que eso también tiene que ver En algún, para los señor, nutrientes y oxígeno. sí, con oxígeno. Por eso los estados de vasodilatación, por ejemplo, por eso era lo que yo le decía, en un músculo. El corazón es un músculo. Y entonces, por eso en el corazón, generalmente, óigase bien, como el corazón es un músculo, por eso en estados de choque yo les decía que habrán estados de vasodilatación, ¿sí? Porque se disminuye la vasoconstricción. Y entonces, si se disminuye la vasoconstricción, aumentan los estados de vasodilatación. El músculo se relaja. Y entonces, ¿por qué? Porque hay liberación de óxido nítrico. ¿Y eso para qué me sirve saberlo? Pues porque existirán sustancias, muy probablemente farmacológicas, que aumenten la liberación de óxido nítrico. ¿En qué Es para estados creen tratar la ustedes? angina, ¿cierto, profe? La angina, el óxido nítrico, sirve para tratarla. Ajá, ¿cierto? por ejemplo, en el tratamiento de la angina de pecho, en el tratamiento del infarto agudo del miocardio, en el tratamiento, por ejemplo, de una emergencia hipertensiva. Entonces, habrán sustancias exógenas que son sintetizadas en el laboratorio que me ayuden a aumentar la liberación de óxido nítrico. Un ejemplo de una sustancia, la nitroglicerina, si alguna vez lo han escuchado, el isordil, el dinitrato de isosorbide o el nitroprusiato de sodio. Son sustancias que muy probablemente me van a ayudar a producir estados de vasodilatación para disminuir, por ejemplo, la presión arterial. ¿Sí está claro hasta ahí, muchachos? Bien. Entonces, una neurona, pues obviamente puede comunicar, es decir, una neurona puede comunicarse con una glándula, con un músculo, con una dendrita o un cuerpo celular de otra neurona. Bien. Por ejemplo, yo les decía ahorita, esto es supongamos, esta ramificación que ustedes ven aquí es una dendrita y entonces esta dendrita podrá transmitir información a otra dendrita y así sucesivamente. Pero eso no es en cuestiones de minutos ni en cuestiones de horas. Esos estímulos generalmente viajan en milésimas de segundos, ni siquiera en un segundo, sino en milésimas de segundo. Bien, entonces, ¿qué hace entonces esta neurona? Pues la neurona mantiene un gradiente iónico, recordemos que ese gradiente iónico, yo me imagino que esto ya lo vieron también, pero pues igual es bueno recordarlo, que este gradiente iónico funciona como una bomba iónica que mantiene iones, unos iones que se encuentran fuera del espacio, o sea, afuera en el espacio extracelular, y unos que se encuentran dentro del espacio celular o a nivel intracelular. Generalmente el sodio, que es un electrolito fundamental en el mantenimiento celular, se encuentra en el espacio extracelular. Entonces nosotros podemos encontrar concentraciones plasmáticas de sodio entre aproximadamente 135 hasta 145 miliequivalentes. También podemos encontrar, por ejemplo, potasio, que se encuentra en concentraciones plasmáticas entre 3.5 hasta 4.5 miliequivalentes, cloro de 98 hasta 108 miligramos por decilitro. Entonces,
Este equilibrio se mantiene a partir de una bomba que se llama la bomba iónica, que mantiene el equilibrio, es decir, la entrada de sodio al espacio intracelular y del potasio al espacio extracelular a partir del equilibrio bomba de sodio-potasio ATPasa. Ahora, existen iones, óigase bien, otros iones que son los iones orgánicos, y tenemos unos iones que también se encuentran fuera o en el espacio extracelular, que son los iones de cloro, que generalmente son electrolitos con carga negativa, mientras que el sodio es un electrolito que generalmente tiene cargas positivas, al igual que el potasio. Bien. Entonces, ¿qué pasa con respecto a ese equilibrio, a ese gradiente a partir de la bomba de sodio de potasio? Pues tenemos aquí, mire, una célula, tenemos aquí una doble capa lipídica, aquí tenemos las funciones mitocondriales, es decir, generando energía a partir de ATP. Entonces aquí tenemos la bomba de sodio-potasio, el sodio que se encuentra en el espacio extracelular y que utiliza unos canales a partir unos canales iónicos en la cual se facilita la entrada de sodio al espacio intracelular y del potasio al espacio extracelular. Ese equilibrio permite un mantenimiento y permite un grado de polaridad. ¿Por qué? Porque hay diferencias de cargas de cargas positivas y negativas, tanto en el exterior como en el interior de la célula. Y entonces, a esa diferencia de cargas entre el espacio extracelular y el espacio intracelular se denomina, de una neurona, se relaciona con la palabra polaridad, que es lo mismo que pasa a nivel de una neurona en condiciones normales o en condiciones estables. Ahora, esa diferencia que existe o esa diferencia de carga se encuentra dada específicamente por la concentración de iones. ¿Por qué? Porque habrán iones que tienen cargas positivas y habrán iones con carga negativa. La diferencia estará dada específicamente por el número o por la concentración de iones que haya en cada uno de los sitios. Entonces, ya sabemos, esto ya lo sabemos, que hay mucha mayor concentración de sodio en el espacio celular, en el espacio extracelular, y hay una mayor concentración de iones potasio en el espacio intracelular. Y esto, ¿quién lo regula? ¿Quién lo regula? La bomba de sodio de potasio ATPasa, que permite el paso de sodio al espacio intracelular y el paso de potasio al espacio extracelular. Bien, ¿preguntas, muchachos, hasta allí? ¿Ninguna? Hablábamos entonces, fíjense, sí, dígame. Que creo que lo dijo al revés. El sodio, 3 sodios hacia afuera y 2 potasios hacia adentro. 3, yo dije que hay no, pero hacia afuera. O yo dije, hay mayor concentración de sodio en el espacio extracelular y mayor concentración de potasio en el espacio intracelular. Que ese equilibrio, es decir, que vamos a repetirlo acá, aquí lo tenemos, miren que hay mayor concentración de sodio en el espacio extracelular, mientras que hay menor concentración de potasio, mientras que hay mayor también concentración de potasio en el espacio intracelular. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente existirá un equilibrio que se llama el equilibrio iónico, regulado a través de la bomba de sodio, potasio, ATPasa, donde entran 3 moléculas de sodio al espacio intracelular y salen 2 moléculas de potasio al espacio extracelular. Profe. ¿Y a partir de qué se logra eso? Ya voy. ¿A partir de qué se logra eso? Pues del equilibrio iónico, es decir, de la bomba de sodio, potasio, ATPasa.
Profe, yo le iba- paso una pregunta. ¿Sí? De pronto hay un pequeño break. Pequeño break. ¿Quién me está preguntando eso? Pero Yo si leal. acabamos de empezar, ¿cuál afán? Vaya afán. Vean, muchachos, tranquilos, vamos a seguir derechito hasta las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde ya dejamos el break para la próxima semana. ¿Les parece? Listo, hágale. De acuerdo. Bien, Bueno, de señora. acuerdo. Bien. Profe, Y dígame. la cosa es que la bomba va en contra del gradiente de concentración del Sí. sodio, entonces Sí. el sodio no estaría entrando, sino que estaría saliendo al espacio extracelular en contra de ese Porque gradiente. primero entró al espacio intracelular. Ah, vale. Porque es que el sodio siempre, óigase bien, el sodio es el principal electrolito en el espacio extracelular. ¿Dónde se encuentra el sodio? Extracelular. ¿Adentro o afuera? Afuera. Afuera. Entonces, la bomba de sodio, o sea, el equilibrio iónico, es decir, la bomba de sodio-potasio ATPasa o bomba de sodio, por eso se llama transporte activo. ¿Recuerdan qué es el transporte activo? Pregunto, ¿utiliza gradiente de concentración o utiliza energía? Utiliza energía. Energía. En forma de Entonces, cargas positivas y cargas negativas. Entonces, ¿qué pasa? Entra sodio, sale potasio. Y luego se contrarregula, es decir, se vuelve nuevamente a la fase de reposo, ¿o no? Entonces, entran dos moléculas, es que me equivoco a veces ahí, entran 3 moléculas. Miren que aquí están las 3 moléculas de sodio al espacio intracelular. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las moléculas de potasio? ¿Salen a qué espacio? ¿Al espacio qué? Extracelular. Aquí están las 2 moléculas de potasio y así sucesivamente. Es un equilibrio, eso es como un ciclo. Es como el ciclo cardíaco, algo así. Bien. Pero, o sea, sí, o sea, lo que usted está diciendo es que esto ya se da en el momento de la repolarización, porque es que obviamente en el principio del potencial de acción fue que entró el sodio y salió el potasio. Señor. Entonces, obviamente tiene que haber una repolarización, eso es lo que... Sí, señor, así es. Bien, allá entonces sí le quedó claro a quién era que me estaba preguntando. Pero si yo tengo una célula en condiciones normales, supóngase que yo tengo una célula en reposo. ¿Quién está afuera? Pero si se produce un estímulo, entonces se va a producir. Ajá, exactamente. Bien. Continuemos entonces. Esto era lo que yo les decía, y esto era lo que yo les decía ahorita. Miren que aquí tenemos unos neurotransmisores que generalmente entran, se endocitan y se exocitan, exocitosis, salida de los neurotransmisores. Entonces aquí podemos tener cualquier tipo de neurotransmisor, un ejemplo de un neurotransmisor aquí, el glutamato, es que es excitatorio del sistema nervioso central. Aquí tenemos estos neurotransmisores, miren que ellos se encuentran en unas vesículas y son secretados por fenómenos relacionados con la exocitosis. Llegan aquí a estos receptores para producir, pues al llegar aquí a este receptor, que es un receptor específico para ese neurotransmisor, se acopla a ese receptor y esto es importantísimo porque de esto también van a depender muchas acciones farmacológicas. El neurotransmisor llega al receptor, lo ocupa y entonces producirá un cambio en la función biológica de la célula. De allí que existirán ciertos tipos de trastornos, por ejemplo, los estados depresivos. En los estados depresivos, por ejemplo, supóngase que esta es una serotonina. Aquí tenemos serotonina.
Es un neurotransmisor para serotonina. Entonces, esta serotonina, ¿qué hace? Se recaptura. Es decir, no sale de la vesícula y se recaptura, vuelve hacia adentro, vuelve a endocitarse. Y entonces al no salir al espacio extracelular, ¿cómo es que se llama esto? Ay, no, pero qué cosa. Ya estoy hablando bobadas. Botón bueno, aquí tenemos exactamente al espacio posináptico. Al no salir al espacio posináptico, pues no se va a ejercer una acción. Por eso yo digo, por eso a veces uno dice, en patología, los estados depresivos se caracterizan porque hay una disminución de neurotransmisores implicados en los estados de ánimo. ¿Qué neurotransmisores? La noradrenalina, la serotonina y la dopamina. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces habrán sustancias farmacológicas o sustancias exógenas que hacen, que estimulan a estas vesículas e impiden que ellas recapturen al neurotransmisor. Y entonces me produzcan nuevamente esos estados de placer, esos estados de alegría, esos estados de bienestar emocional y yo mejore esos estados depresivos. Un ejemplo, un antidepresivo. Un ejemplo de un antidepresivo, lo vamos a ver más adelante, los inhibidores de la recaptura de serotonina. ¿Sí está claro, muchachos, hasta allí? Sí, señora. Señora. Preguntas, muchachos, preguntas. ¿Ninguna? Bien. Entonces, esto, pues fácilmente, esto aquí me habla de que, aquí se inicia generalmente la acción en el núcleo. Entonces tenemos aquí, se inicia el potencial de acción. El potencial de acción llega hacia las terminaciones nerviosas. Una vez que llega a las terminaciones nerviosas, entonces se produce una liberación del neurotransmisor. Un ejemplo, glutamato. Y acá, entonces, se une el neurotransmisor, se abren los canales de los receptores y finalmente acá se produce un efecto fisiológico. A ver, ¿de qué otra forma podríamos explicar? Supónganse que yo tengo un paciente o un individuo que convulsiona. Pregunto, ¿una convulsión será normal? ¿Un estado normal? No. No lo es. No será normal. Entonces yo digo, una excitación, yo digo entonces, un estado convulsivo es una excitación anómala de la neurona a nivel cerebral. Esa es una definición. Entonces, un estímulo podría ser que desencadene un potencial de acción. Un ejemplo, un trauma craneoencefálico severo. Se produjo un trauma, se produjo un potencial de acción, ¿cierto? Produjo un potencial de acción. Ese potencial de acción llegó ¿a dónde? Llegó a unas terminaciones. Y aquí, en las terminaciones, se producirá la síntesis de un neurotransmisor implicado en procesos excitatorios neuronales. Un ejemplo, glutamato. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues este glutamato sale al espacio posináptico y entonces aumentará la excitación nerviosa interneuronal y se producirá entonces esos movimientos bruscos, esos movimientos repetitivos que producen una convulsión. Por tanto, entonces habrán sustancias que limiten a ese glutamato y eviten que ese glutamato se excite
es decir, llegue a estos receptores. Y entonces yo puedo utilizar sustancias bloqueantes de receptores de glutamato. Y a esas sustancias se llaman sustancias bloqueantes de receptores glutamatérgicos. ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿Por qué? Profe, qué pena, ¿eso sería como la fenitoína? No, la fenitoína, digamos entonces la fenitoína actúa en el potencial de acción. ¿Qué me hace la fenitoína? Ella bloquea canales de sodio. Si bloquea un canal de sodio, el sodio no podrá pasar al espacio intracelular y entonces no se podrá producir un potencial de acción. Profe, ¿Sí me hago entender? Entonces, se me va a disminuir la excitación nerviosa. Entonces, por decirlo así, la fenitoína actúa similar, pero no actúa en los receptores para ningún tipo de neurotransmisor, sino que ella actúa directamente en el potencial de acción. Profe. En canales de sodio, bloqueando canales de sodio. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Profe, Otro ejemplo para que usted le quede un poquitico más claro. El ácido valproico. No sé si ustedes han escuchado el ácido valproico. Sí, señor. El ácido valproico es otro anticonvulsivante. ¿Dónde actúa? Él tiene prácticamente el mismo mecanismo que utiliza la fenitoína. Un ejemplo de uno que actúe aquí, por ejemplo, en los receptores para glutamato, el topiramato. ¿Lo han escuchado alguna vez? El topiramato. Habrán unos que actúan en GABA, aumentando. Por ejemplo, yo puedo colocar un fármaco que aumente la síntesis GABAérgica. ¿Por qué? Porque GABA tendrá mecanismos inhibitorios del sistema nervioso central. Entonces, me inhibirá la respuesta excitatoria. ¿Sí me hago entender? Un ejemplo, las benzodiazepinas. ¿Han escuchado hablar de las benzodiazepinas? Sí, señora. El midazolam, por ejemplo, el alprazolam, todo el clonazepam, el ribotril, todas esas son benzodiazepinas. Por eso las benzodiazepinas se utilizan. Esos son ansiolíticos, qué pena, profe. Exactamente. Disminuyen la ansiedad. ¿Por qué? Porque aumentan la inhibición del sistema nervioso central. Son depresoras del sistema nervioso central. ¿Sí está claro? Entonces actúan excitando a GABA. ¿Está claro o no? Sí, señor. Bueno, bien. Entonces, continuemos. Profe, entonces... Sí, dígame, mijo. ¿El propanolol sería un...? No, el propanolol es un beta bloqueador. Por eso, pero entonces no sería posináptico. Sí sería posináptico, pero él tendría un efecto bloqueante de un receptor beta. Por eso se llama beta bloqueante. Bloquea a beta. Va a tener acciones contrarias. Por ejemplo, el propanolol, tú has escuchado que lo utilizan, por ejemplo, en la hipertensión arterial. Sí. O lo utilizan también en el temblor esencial. El propanolol o... Sí, el atenolol, el propanolol. Sí, señor. ¿Sí está claro, muchachos? Entonces, ya finalmente aquí para que ustedes... Joven, ¿usted sí me entendió ahorita lo del propanolol? Señora, ¿yo? ¿Sí? No, sí, yo tenía claro que era un beta bloqueante tipo 1 para el corazón, sí. pero pues quería saber si era posináptico. O... Sí, señor. Bien, entonces, el sistema nervioso, miren, ya esto es prácticamente pues el repasito de lo que hemos visto ahorita. Este sistema nervioso central recibe y procesa información, inicia acción de respuesta, está compuesto, óigase bien, por el encéfalo y por la médula espinal. El encéfalo recibe y procesa información de tipo sensorial, inicia respuesta,
almacena memoria, genera pensamientos y emociones. Y tenemos otra estructura que se encuentra implicada en el sistema nervioso central, que es la médula espinal. ¿Qué hace la médula? Pues ella conduce señales desde el cerebro y modula actividades o acciones reflejas. Un ejemplo, una lesión de la médula espinal podría producir, por ejemplo, daño, o podría producir daño en el control de esfínteres. Un ejemplo, si una persona tuviese un trauma y tuviera una lesión medular, muy probablemente tendría dificultad para, como ella modula acciones reflejas, podría, por ejemplo, tener lesión y podría tener a partir de esa lesión generar el no control de los esfínteres. Por eso las personas parapléjicas, cuando tienen ciertos tipos de lesiones medulares, se orinan. O sea, no tienen control de su esfínter vesical. No pueden tener control de su esfínter fecal. Sí, ¿por qué? Porque la médula espinal generalmente modula todo eso que tiene que ver con las actividades o con las acciones de tipo reflejo. Por acá, pregunta. Sí. Es que la profesora Cirsa nos explicó que las áreas de Wernicke, digamos, el ejemplo que usted está dando, cuando hay, digamos, una lesión, dependiendo del área de Wernicke que se asocie con esa lesión, va a ser el daño, ¿cierto? Por ejemplo, sí, claro, dependiendo del sitio, ¿no? Ajá. Dependiendo del sitio anatómico donde se produzca la lesión. No en todos los pacientes se producirá, dependiendo del sitio anatómico donde se afecte. ¿Bien? Entonces tenemos un sistema nervioso periférico. ¿Qué hace ese sistema nervioso periférico? Transmite señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. Es decir, coge ese gran sistema nervioso central y transmite señales a través del resto del cuerpo utilizando dos tipos de neuronas. Unas neuronas que son sensitivas, ¿sí? Y como su nombre lo dice, permite o transporta, acarrear, es decir, transporta señales desde órganos sensitivos hacia el sistema nervioso central. Y finalmente acá tenemos unas neuronas que tenemos neuronas motoras. ¿Qué hacen esas neuronas motoras? Acarrean señales, o sea, transportan señales desde el sistema nervioso central y controlan funciones de músculos y glándulas. Bien, ¿qué pasa además con esas neuronas motoras? Pues esas neuronas motoras tienen dos subsistemas. Miren que aquí está el cuadrito. Ese cuadrito es muy chévere porque me permite tener claridad con respecto a la división de ese gran sistema. Tenemos ese sistema nervioso somático, lo que controla unos movimientos que tienen que ver con lo voluntario. ¿Y activa a quién? Al músculo esquelético. ¿Bien? Por ejemplo, caminar es una acción voluntaria, ¿sí o no? A mí nadie me obliga a caminar. Yo camino porque quiero, yo corro porque quiero. Pero es una acción de tipo voluntario, mediada por una señal de origen motor. Y tenemos una neurona que se llama, o un sistema nervioso que es el autónomo, que controla todo lo que tiene que ver con lo involuntario. Ejemplo, si estuviésemos aquí, ustedes están en Palmira, unos estarán aquí en Cali, otros estarán, por ejemplo, en Puerto Tejada, y existiera, Dios no lo permite, un sismo de magnitud altísima en la escala de Richter, temblara fuertemente, pues nosotros ¿qué hacemos? Respondemos a un estímulo externo. Pero esa respuesta, ¿a qué se debe?
Pues a nuestro sistema nervioso autónomo, porque él responde, ¿sí?, al simpático, que responde en situaciones de huida, de nervios, de susto, de alerta. Algo está pasando, entonces algo tengo que hacer. Por eso yo siempre he sido muy escéptica de los simulacros. ¿Por qué? Porque fisiológicamente nosotros tenemos una actividad o una acción que es la variabilidad, es algo que es inherente a nosotros, pura variabilidad biológica individual. No todos entonces vamos a responder de la misma forma a un determinado evento. Por ejemplo, habrán unos más tranquilos que dicen, esperemos un minuto más, esperemos unos segundos, calmémonos, ¿cierto? Pero unos correrán, ¿sí? Como Pedro por su casa, como dicen por ahí. Correrán, se tirarán inclusive del segundo, del tercer piso, sin utilizar las escaleras. Unos utilizarán el ascensor pensando que ese me va a llevar mucho más rápido y al final me va a producir, tendrá mayor probabilidad de producirme muerte porque me va a encerrar más y me va a producir más trauma. ¿Por qué? ¿Y eso de quién hace parte? Pues hace parte de un sistema nervioso autónomo, ¿sí? ¿Qué hace ese sistema? Controla respuestas involuntarias. ¿Lo necesitamos? Sí. ¿Por qué? Porque es un sistema que me permite mantener un equilibrio entre el reposo y aquello que me produce un determinado o que me enfrenta a un determinado daño y que me enfrenta a un mecanismo que se llama el mecanismo compensatorio. Un ejemplo, cuando tenemos una hemorragia. En una hemorragia, por una herida de arma cortopunzante, ¿qué hace mi sistema, mi célula? Y ya activa el simpático. ¿Por qué? Porque es estado de alerta. Al activar a ese simpático, se aumenta la presión arterial. Pero esa presión arterial es compensatoria inicialmente. Es una falsa presión arterial. Y es compensatoria. ¿Por qué? Porque se aumenta la presión arterial y al aumentarse la presión arterial media también se aumenta. Y al aumentarse la presión arterial media, se aumenta la perfusión de nuestros órganos. Mi célula no permite que mis órganos se mueran así, sencillito, facilito, no. Ella inicialmente dispara mecanismos, a menos que sea una lesión muy grave, un trauma severo que me produzca, por ejemplo, un aplastamiento. ¿Sí está claro? Entonces, para eso me sirve el autónomo. Pues controla todo lo que tiene que ver con las respuestas involuntarias y ejerce una gran influencia en órganos como las glándulas y el músculo liso. Un ejemplo, corazón. Y el sistema nervioso autónomo sí que nos va a servir porque cuando veamos en farmacología, sistema nervioso autónomo, entonces adrenérgico y beta-adrenérgico, allí sí que hay sustancias farmacológicas que van a mediar esas respuestas aumentando la presión arterial, disminuyéndola, aumentando la frecuencia, disminuyendo la frecuencia, produciendo vasodilatación, produciendo broncodilatación o produciendo algunas respuestas a nivel del páncreas o a nivel del riñón. ¿Por qué? Porque estas fibras generalmente, ¿qué inervan? Inervan músculo liso. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta hasta allí? Hello. No, profe. Bien, bueno, entonces, yo creo que por hoy,
Profe, una pregunta, ¿cuál sería el tema de la siguiente clase? Pues para ir mirando en el libro. Esto apenas organización del sistema nervioso. Estamos en organización del sistema nervioso. Se van a dar cuenta que yo soy de pronto un poco lenta con los temas, pero esa lentitud no quiere decir que no vayamos a dar todos los temas, no. Esa lentitud quiere decir que uno necesariamente no tiene que meter todos los temas de un solo tanganazo, sino que cuando los temas sean desarrollados y que yo aprenda realmente de ese tema. ¿De qué me sirve a mí hacer una parranda de texto si ustedes no lo van a entender? Entonces ustedes se van a dar cuenta que yo a veces me detengo mucho en las diapositivas, pero es que a mí me gusta la profundidad, no la superficialidad. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o si no están de acuerdo y me dicen, no, vamos rápido, vamos más rápido. ¿Qué dicen? Yo estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo porque realmente así es. ¿De qué me sirve a mí ver muchos temas si a la larga no voy a aprender nada? Exactamente, eso siempre lo he pensado. Profe. Bien, cuénteme, mijo. Yo tengo una pregunta, yo no sé si es muy boba. Es que usted ahorita habló de lo del Parkinson que afectaba directamente la pinza. ¿Por qué solo la pinza y no o sea, solo el dedo índice? No, es que no solamente afecta la pinza, no. Yo puedo tener, el Parkinson termina necesariamente con una total inmovilidad. O sea, esos son síntomas iniciales. Pero si tú te das cuenta, sí, profe, pero esa es mi pregunta, ¿por qué afecta primero la pinza? Porque generalmente es progresivo. Eso es progresivo. Tú te das cuenta que generalmente yo no empiezo con inmovilidad total, sino que tiene que ser progresivo, como las enfermedades degenerativas, porque es que no se disminuye de una manera abrupta la síntesis de dopamina, sino que la síntesis dopaminérgica disminuye progresivamente. ¿Sí me hago entender? Lo que pasa con las enfermedades desmielinizantes, lo que pasa con la ELA. Tú no pierdes inmediatamente el control de tu movilidad de manera inmediata. Tú empiezas a hacer movimientos involuntarios. Tú tienes dificultad para caminar de un momento a otro. Y toda esa inmovilidad te va aumentando. Entonces tú ya no puedes caminar, sino que estás en una silla de ruedas y posiblemente podrás pararte, pero muy probablemente después vas a seguir perdiendo la movilidad de los miembros superiores. Y llegará un momento en que tú no puedas ni siquiera mover la cabeza, sino que tengas que solo hacer movimientos, por ejemplo, de los ojos para poder comunicarte, porque generalmente eso es progresivo. Y la mayoría de las enfermedades degenerativas son progresivas. Y he ahí el gran problema. A veces no nos damos cuenta que tenemos un lío hasta que ya tenemos una cosa que ya está incontrolable. Por ejemplo, el Parkinson generalmente el paciente generalmente empieza con un temblor fino, sobre todo en los brazos, ¿sí? Esa incapacidad, por ejemplo, para mantener la mano quieta o para hacer pinza. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque es una enfermedad que es progresiva. Finalmente, generalmente, en los pacientes con Parkinson, si te has dado cuenta, se pierde inclusive a veces el sentido de la orientación. Se olvidan ciertas cosas. ¿Ustedes sí se han dado cuenta de eso? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque la vía dopaminérgica no solo incluye a la vía nigroestriada, sino que también incluye a la vía mesocortical, esa que regula la memoria, esa que regula todo lo cognitivo, lo que tiene que ver con el pensamiento. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso se va involucrando. Por eso el paciente con Parkinson
en estadios avanzados, porque eso tiene unos estadios, en estadios avanzados el paciente olvida cosas, dice cosas, y si toma fármacos, muy probablemente va a alucinar. ¿Y por qué va a alucinar? Porque esos fármacos de manera parcial también te van a afectar la vía mesocortical, que es lo que tiene que ver con el pensamiento y las emociones. Por eso el paciente con Parkinson termina a veces con, se llama afecto plano. No, tú no sabes si está contento o si está deprimido. No modula afecto. Eso es prácticamente pues un signo semiológico en psiquiatría. ¿Sí está claro hasta ahí, mijo? Sí, señora, muchas gracias. Profe, Bien. Dígame. yo tengo una pregunta. Lo que ¿Sí? pasa es que a mí se me dio ahorita una duda cuando usted hablaba de lo de las enfermedades de la parte de la sinapsis de las neuronas. ¿Sí? Entonces, pues me causó curiosidad lo de la parte, digamos, las personas que tienen síndrome de Down, pues se sabe que es como una triplicación de un cromosoma específicamente. No, es que pasa es que el síndrome de Down es una afectación genética, es un daño en el cromosoma 23. Sí, pero hay yo una quería variación alélica. Quería preguntarte, era si también había, o sea, si tiene algo que ver también como con el mal funcionamiento de la sinapsis de las neuronas ahí. Muy probablemente, pero allí lo que se afecta necesariamente es el desarrollo, es el neurodesarrollo. O sea, lo que tiene que ver específicamente ahí es el neurodesarrollo. O sea, que se va a afectar el lenguaje, se va a afectar muy probablemente el crecimiento de órganos. Hay, por ejemplo, recuerden que, por ejemplo, si ustedes vieron en fisiología, en fisiología aparece el famoso cierre del conducto arteriovenoso, que se cierra inmediatamente después del nacimiento. En los pacientes con Down no. Muy probablemente algunos nacen con coartación de la aorta. Entonces hay mezcla entre la sangre arterial y la sangre venosa. O sea, entonces hay una cantidad de procesos allí alterados. O sea que es más que todo como la parte del desarrollo motor. Del desarrollo psicomotor. O del neurodesarrollo. Y si hay neurodesarrollo quiere decir que se afecta lo cognitivo, el lenguaje, se afecta absolutamente todo. No es igual, inclusive la facción no es igual en un paciente con Down. Un paciente con Down se conoce, aunque hay unos que tienen Down, ¿cómo se llama? Incipiente. Es que tú le hablas y, o sea, no tiene la facción, pero hay personas que se les ve que, discúlpenme la expresión, uno ve que tienen su pendejada. Disculpen ahí pues sí, o sea, que dice, bueno, ¿qué le pasa? O sea, entonces uno dice, porque son incipientes, pero eso te afecta a todo. El Down es efecto del sistema nervioso, neurodesarrollo, todo se afecta. Sí, inclusive hasta lo anatómico. ¿Bien? Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? No. ¿Nadie más? Bueno, listo. Entonces, les voy a mandar entonces, esta noche, les mando el link. Porfa, Gary, ¿dónde está Gary? Gary ni está, profe. ¿No está? ¿No habíamos dicho que el representante iba a ser Luis Carlos? ¿Y por qué Gary no está? Gary no es. ¿Qué le pasó? Gary creo que no ve esta materia. Gary está viendo en este momento neuroanatomía. Ya, pero entonces, ¿quién va a quedar como representante? Luis Carlos Moreno. Luis Carlos Moreno. Yo opino que Juan José Urrea. Luis Moreno. ¿Cómo?
Luis Moreno, ¿y quién más? Bueno, no solo, Luis Moreno. No, él. Luis Moreno, entonces, solamente. Bueno, o si no, igual me puedo comunicar con Gary y Gary les dirá a ustedes. Igual, Luis, regáleme por favor su número telefónico. ¿Se lo escribo por el chat o se lo dicto? Sí, díctemelo de una vez ahí. 314. Ajá. 725. Ajá. 35. Ajá. 22. Bien, entonces Luis, yo le voy a escribir a usted mi celular para que cualquier cambio, alguna situación, ¿usted también está en farmacología? Sí, señora. Entonces, cualquier cambio, cualquier situación, entonces usted me diga a mí, vea, profe, tal cosa, tal persona no se pudo comunicar, todo va a ser a través de usted que va a ser el representante. Bueno, listo, entonces, esto, muchachos, yo generalmente después de cada clase o puede ser antes, este mismo fin de semana, les subo la lectura de organización y función del sistema nervioso a la plataforma para que ustedes vayan leyendo, porfa, que no se vayan desajustando, no vayan teniendo por allá. Y porfa, las clases empiezan a las 2, porque a la 1, por Dios, a la 1 es mortal. Una clase hasta las 7 de la noche es terrible. Entonces, les voy a subir entonces una lectura a la plataforma este mismo fin de semana